conoce la condición de tu corazón, que conoce tu necesidad, se va a revelar en el versículo que va a ayudarte, en el versículo que te va a dar la respuesta a tus preguntas. Entonces, yo le decía a ella, ese es el problema. ¿El problema cuál es? El problema es que las iglesias malinterpretan la Biblia o la manipulan cada una a su antojo. No, ese no es el problema. Eso es normal. Eso es lo que se ve en este mundo. Muchas iglesias sacándole provecho monetario a la gente, quitándole la lana a las ovejas, motivando a la gente que diezme, que ofrende sin entendimiento y sin palabra de Dios de base, sin ni siquiera tener organización en la iglesia, sino siendo cualquier tipo de organización, sin estar sujeta a nadie, y obligan a la gente a que diezmen y a que esto, ¿para qué? Para hacer de la fe un negocio. ¿Por qué hay tantas iglesias con doctrinas tan súper diferentes, como por ejemplo una que me puedo poner pantalón, una que no me puedo poner pantalón, una que me puedo poner aretes, una que no me puedo poner aretes, una que celebran los cumpleaños, una que no comen pescado en abril, una que sí, una que... ¿Por qué hay tanto esto? Porque es normal que el hombre en su perversidad y en nuestro corazón manipule la palabra de Dios para usarla a su acomodo. Entonces ese no es el problema. El problema real radica en la iglesia de Dios verdadera que está dormida por un lado porque no profesamos el nombre de Jesucristo y por el otro porque no nos interesa conocer la verdad. Entonces ese trabajo de leer la Biblia se lo dejamos a otros, a los líderes, a los pastores, a los padres, a los otros. Es mucho más fácil sentarme yo un domingo a recibir 1 o 2 horas de palabra y decirle a todo amén, que estar de lunes a lunes comprometida con mi vida eterna, buscando la verdad revelada y preguntándole yo misma a Jesús que me revele sus misterios. ¿Qué significa esta parábola? Dijeron los discípulos. ¿Ellos qué querían? Ellos querían conocer la verdad. Le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y en el verso 4, donde empieza la parábola del sembrador, dice, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. No eran 12, no eran 100 sus discípulos, había una gran multitud esperando por las palabras de él, que oyeron la parábola, pero en las versiones de Marcos y Mateo hace claridad como de un espacio de tiempo que tuvo que haber mientras surgió esta pregunta. ¿Qué significan estas parábolas? Hay lugares donde habla de que ellos estuvieron como a solas, en privado. Por ejemplo, Marcos 4:34, vamos a buscarlo acá, que ahí es el contexto de la misma parábola, pero vista desde los ojos de Marcos. Entonces Marcos 4:34, cuando él estaba leyendo la parábola, dice así, con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. De manera personal les declaraba todo. Mateo en el 13:36, en el mismo contexto de esta parábola, vamos a ver qué dice 13:36. 36 dice, Jesús explica la parábola de la cizaña. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Es increíble. Es el estado actual de la iglesia. Una iglesia que no tiene interés alguno con pasar tiempo en privado con
Dios y menos de abrir la escritura y tomarse el tiempo, porque ese es el verdadero sacrificio, esa es la verdadera ofrenda, sacar de mi tiempo, que no hay tiempo en el mundo, porque el engaño de Satanás, como lo dice esta parábola, se ha encargado de enredarme de tal manera en las cosas de este mundo que yo no tengo tiempo para nada. Entonces tenemos tiempo para trabajar, tenemos tiempo para estudiar, tenemos tiempo familiar, tenemos tiempo particular para las cosas que nos gustan, tenemos tiempo para todo, pero resulta que para oír la palabra de Dios nadie tiene tiempo. Y entonces es más fácil señalar un problema que no es el problema, pero es que todas las todas las iglesias manipulan la palabra a su antojo. Ese no es el problema allá. Cada uno de los líderes religiosos tendrán que dar cuentas si han quitado, puesto, acomodado una tilde, una coma de su escritura, ellos lo van a pagar. Pero es que no estamos hablando de ellos, estamos hablando de qué va a pasar con tu alma, de a dónde va a ir al cielo o va a ir al infierno. Solamente la verdad os hará libres, y si yo no tengo la vida suficiente para leer por lo menos una vez toda la Biblia, entonces yo no tengo amor verdadero por Dios. Es así de sencillo. ¿Por qué? Porque si la verdad está en esta Biblia, yo debería tener por meta leerla por lo menos una vez en mi vida, que no es lo ideal, pero por lo menos haber sabido si verdad digo amén o no, y leerla con detenimiento, ¿no? No leerla por leerla, y menos sin inspiración del Espíritu Santo, orándole a Él, clamándole: Señor, ten misericordia de mí, permíteme entender, así sea un verso, porque ese verso que yo entienda es el verso que va a cambiar mi vida, es el verso que va a revelar la verdad. Dice la parábola que los de espinos, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Esto es lo que pasa. La gente que dice que cree en Dios, pero no lee la Biblia, pues tampoco la va a practicar, porque si no la lee, no la entiende, no baja su corazón, no hay un milagro de la palabra en mi vida, pues no la practico, porque a mis ojos mi manera de vivir está bien y Dios está muy contento con mis borracheras, con mi fornicación, con mis hurtos, con mis hechicerías, con mi idolatría, con mi amargura, con mis odios, con mi falta de perdón, y etcétera, etcétera, porque yo no he visto la verdad, porque para mí está bien. Entonces me hago un Dios y voy a un lugar donde me hablen pasito, donde me hablen livianeses, donde nadie me confronte con mi pecado, y donde yo ni mi casa seamos expuestos a la palabra de Dios. Porque como la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que penetra el alma, entonces esa verdad es cumplida en mi vida. Y si yo me expongo a la presencia de Dios y me expongo a la palabra pura y verdadera de Dios, no tergiversada, no acomodada, sino pura, buscando frutos de arrepentimiento, y como dice esta misma parábola, el verso 15, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Dice que la buena tierra son los de corazón bueno, los de corazón recto, que guardan lo que han oído. Pero en esta versión dice que las que son buena tierra son personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen fruto. Entonces, si yo con un corazón sincero voy y escucho la palabra de Dios, no porque me toca, no por quedar bien, no porque tengo que ir a sentarme 1 hora, 2 horas, estando en un lugar supuestamente expuesta a la palabra de Dios, pero mi mente y mi corazón están en otras cosas y mi oído no se ha percibido de las palabras,
entonces eso no va a servir. Pero si yo voy con un corazón sincero 1 o 2 horas al lugar que Dios haya escogido para ti, porque no es el que tú quieras, es el que Dios escoja para ti, y lo hemos visto en toda la lectura de Deuteronomio, vez tras vez. Y llevarás esto y harás esto y tendrás esto, ¿en dónde? En el lugar que Dios haya escogido para ti. Entonces no es el lugar que tú quieras, no es el lugar de tu preferencia, no es el lugar donde tú te sientas bien. Un corazón sincero, hambriento y necesitado de Dios no va a escoger lo que Él quiera, va a escoger lo que Dios le diga, a donde Dios le lleve. Pero para eso yo tuve que haber pasado tiempo expuesto a la palabra de Dios de manera individual, personal, y tiempo en oración, pidiéndole a Dios que me muestre ese lugar, porque entonces no hay forma alguna. Dios ama a cada uno de nosotras, hermanas, nos ama. Nos ama tanto que nos ha perdonado 1 vez, 2 veces, 1000 veces. Él no se cansa de perdonarnos. El día de la ira de Dios no ha venido. No se ha dado su segunda venida por el mero amor a nosotras, esperando que seamos buena tierra, que demos frutos de arrepentimiento, que podamos manifestar su vida, que dejemos de ser habladoras de su palabra y podamos practicar la palabra. Cuán difícil será el día de su venida, cuando yo me pare frente a Él y le diga cualquier tipo de excusa que no va a salvar mi alma, porque dice su palabra que nadie tendrá excusa, porque su deidad, su eterno poder es manifestado en la misma y pura creación. Hoy tú y yo vivimos y respiramos porque Él es bueno y ha tenido misericordia de ti y de mí. Hoy tú y yo abrimos la Biblia no por tus fuerzas, sino por su gracia inmerecida, que quiere salvarte de la cochinada que se vive en este mundo sin Él y sin su verdad. Cuán duro es un corazón que se rehúsa a oír de Dios la verdad y prefiere seguir obstinadamente creyendo en costumbres de hombres y en cosas y en dioses que no ha visto, porque no puede ni ver, ni oír, ni hablar. El Espíritu verdadero de Dios aborrece la idolatría y quiere que nuestro corazón sea completo para Él, no unas partes de la Biblia, no 1 o 2 mandamientos, sino toda su ley manifestada en nuestras vidas. Imposible para el hombre, pero posible para Dios, porque Él es, Él era y Él será por los siglos de los siglos quien dé frutos de arrepentimiento y quien permita que demos frutos del Espíritu. Muy recomendada la lectura.